Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el tag de las películas. Uno de mis grandes amores es leer, pero otro es el cine. Amo el cine con todo mi ser. Y en este tag voy a responder 17 preguntas sobre películas. La primera es, ¿cuál es mi película favorita de todos los tiempos? Tengo muchísimas películas favoritas, pero me voy a ir por la que más he visto, que es Orgullo y Prejuicio del 2005, la que es dirigida por Joe Wright. De hecho, mi acercamiento a Orgullo y Prejuicio fue primero a través de esta película y después de ver la película y amarla y verla más veces, decidí leer el libro, que también se volvió uno de mis favoritos, pero todo empezó gracias a esta película y puedo verla una y otra vez y nunca me cansa. Escena favorita de esa película. Hay varias razones por las cuales amo esta película, no solamente por su historia, sino por su fotografía, sus escenografías, su música, su guión. Todo está perfecto a mi gusto y una de las escenas que tiene todo esto en perfecta armonía es la escena de la propuesta de matrimonio, que es mi favorita de esta película, porque la mezcla de audio, la escenografía, el guión que tienen los actores, las actuaciones, todo crea una mezcla perfecta para transmitir ese nivel de angustia y me encanta esa escena. ¿Actores o actrices favoritos? Voy a decir solo unos cuantos, pero de actores sería Leonardo DiCaprio, de quien no he visto una sola película que no me guste, James McAvoy, a quien amo sobre todo en películas románticas, Gary Oldman, quien es un camaleón, Anthony Hopkins, quien demuestra toda la experiencia que ha adquirido en sus películas y lo hace de una manera increíble. De hecho, hay un video que analiza una de sus escenas actuadas en Westworld, que analiza cada uno de sus movimientos y la intención detrás de estos, y es brillante, lo voy a dejar en la descripción de abajo. En cuanto a actrices favoritas, también hay muchísimas. Saoirse Ronan, Emily Blunt, Emma Stone, Helena Bonham Carter. Hay muchísimas actrices que me encantan. Actor o actriz más molesto. Creo que solo hay un actor que realmente me molesta y es Will Ferrell. Se me hace muy payaso y no puedo soportar sus actuaciones. Solamente hay una película donde él sale que me gusta su personaje y es más extraño que la ficción. Fuera de eso, no puedo aguantar sus personajes. No sé si él sea así en la vida real, pero me molesta muchísimo los personajes que tiene que actuar. Mejor director, también hay muchísimos. Podría ser Edgar Wright, Tarantino, Wes Anderson, Scorsese, pero mi respuesta oficial va a ser uno de quien he amado todas las películas que he visto que ha hecho, y ese es Christopher Nolan. Creo que solamente me falta ver 2 películas de toda su filmografía, pero todas las demás que he visto me han encantado, así que por eso sería mi director favorito. Película favorita de gusto culposo. Probablemente sea ¿Y dónde están las rubias? Realmente no es una buena película, pero siempre me hace reír y me pone de buenas. Película favorita que te haga llorar. Yo lloro muy fácilmente, pero si sé que una película me va a hacer llorar, procuro no volverla a ver. Sin embargo, la película más reciente que me ha hecho llorar fue Toy Story 4 y esa me encantó y sí la podría ver muchas más veces y creo que aún así me va a hacer llorar cada vez que la vea. Personaje que más me ha asustado. No suelo ver películas de terror, odio las películas de terror, así que no tengo mucho de dónde escoger, pero probablemente sea la niña del aro, Samara, ¿se llama Samara? Ni siquiera la vi bien porque cada vez que salía en pantalla volteaba a otro lado o cerraba los ojos. Pero eso era porque me asustaba, así que esa es mi respuesta. Película que amas pero todos odian. Probablemente sea Twilight. Esa película la vi muchísimas veces en el cine, no quieren saber cuántas veces fui a verla al cine, pero estaba obsesionada con Twilight y estoy segura de que hay muchas personas que odian esa película. Película que odias pero todos aman. No es que odie esta película, pero creo que esperaba más, o de lo vieja que es, me pareció muy lenta, y esa es 2001 Odisea del Espacio. Tal vez no la entendí, tal vez me quedé dormida por lo lenta que fue, pero esa sería la película que no me gusta, que a todo el mundo le gusta. Película animada favorita. De nuevo, para esta tengo muchísimas respuestas, pero las que me vienen a la mente son La Bella y la Bestia, El Rey León, Mulan, Aladdin, Hércules, Enredados, Spider-Man Into the Spider-Verse, Ratatouille, hay muchísimas. ¿Tu crush de actor o actriz? En este momento no estoy obsesionada con alguien en específico porque cuando llego a tener crushes fuertes con actores
me obsesiono y todo el tiempo estoy viendo noticias de ese actor. Pero ahorita no hay nadie que esté causando eso. Sin embargo, ahorita sí tengo unos cuantos crushes y no es tanto por su físico, sino porque me encanta cómo son en la vida real o lo que puedo alcanzar a ver a través de redes sociales, porque esa es la única forma en la que puedo conectarme con ellos. Son Chris Evans, Tom Holland, que tal vez está muy chico para mí, pero él es uno de ellos, y Keanu Reeves, que también el físico tiene algo que ver. Villano favorito de una película. Para este pensé en dos. El primero es Hans Landa de Inglourious Basterds, interpretado por Christoph Waltz. Esta fue la primera película de Christoph Waltz, según yo, y lo hizo increíblemente. Hizo que odiara a su personaje, pero al mismo tiempo lo admirara, y me parece uno de los mejores villanos que he visto, junto con el Joker de Heath Ledger hasta el momento, porque ya viene la nueva película de The Joker, y no sé si le vaya a quitar el título, pero amé al Joker de Heath Ledger y lo voy a amar por siempre. ¿Película que más te haya sorprendido? Puede ser que una de ellas sea Spider-Man Into the Spider-Verse, la animada, porque me encantó la técnica de animación que utilizaron y es algo que no había visto en ninguna otra película antes, y creo que eso fue lo que más me sorprendió. Toda la película es increíble, pero puede que sea uno de los elementos que más me haya sorprendido de esta película. ¿Un remake que desearías no hubiera existido? Creo que no he visto tantos remakes, o no me arrepiento de ver ninguno, pero probablemente los nuevos remakes que está haciendo Disney de sus animaciones a live action, porque podrían estar haciendo algo nuevo, la verdad. No me molestan sus live actions, pero siento que podrían estar utilizando todo ese dinero y energía para crear algo nuevo. O al menos adaptar alguno de tantos libros que no tienen aún adaptaciones y necesitan ser adaptados. Si estuviera a punto de morir, pero podría ver una película más, ¿cuál sería? Creo que vería la película por la que más emocionada estuviera que saliera, en vez de ver una película repetida, porque si sé que voy a morir, me gustaría poder ver algo que estoy anticipando ver y así podría morir tranquilamente. ¿Cuál es tu género favorito y película favorita de ese género? Veo todos los géneros excepto terror y me encantan la mayoría de los géneros, pero tal vez mi favorito sea ciencia ficción y romance. De romance mi favorita sería Orgullo y Prejuicio, y de ciencia ficción hay muchísimas, pero una de las que más me ha gustado últimamente sería Arrival, últimamente, que creo que salió hace 3 años o algo así, pero Arrival o La Llegada me sorprendió, me encantó su mensaje, su historia y la edición de la película, así que creo que esa sería de mis favoritas ahorita de ciencia ficción. ¿Cuál es la primera película que recuerdas ver en el cine? Eran 18 preguntas, no 17. Y la primera película que recuerdo ver en el cine sería Pocahontas, en específico el número musical de Colores en el Viento, y en específico cuando Pocahontas se ve como coloreada con acuarela o no sé. Tengo muy grabada en la cabeza ver esa escena en pantalla grande. Sentí que estaba viendo una pintura en movimiento y me encantó. Y esas son todas las preguntas de este tag. Me encantaría saber cuáles son sus películas favoritas. Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.